Hola, bienvenidos al Hotel Spa Chateau a Quinta da Auga, en el restaurante Filigrana. Yo soy Carlos Freiría, el sommelier, él es Federico López, el chef, y vamos a armonizar los vinos de la denominación de origen Rías Baixas con este plato que es un rabo de ternera relleno de foie con cremoso de castaña. Los vinos de la denominación de origen Rías Baixas tienen una gran ventaja y es que son muy versátiles, con lo cual armonizan muy bien con distintos tipos de gastronomía. En el caso de la gastronomía francesa vamos un punto más allá porque compartimos el Atlántico, ¿no? Y ese carácter al final siempre consigue armonizarse muy bien entre los vinos y la cocina. Para hacer este plato de rabo con castañas, primero vamos a trocear el rabo y lo vamos a dorar en una olla. Una vez bien dorado lo retiramos y en ese mismo aceite doramos la verdura. Lo tapamos y dejamos que se cocine a fuego lento. Mientras se cocina, podemos ir haciendo el puré de castaña. Cocemos las castañas y una vez que estén deshechas, lo trituramos. Una vez que el rabo esté cocinado y confitado, lo quitamos y lo desmenuzamos. Estiramos bien el fin, colocamos la carne encima y encima de la carne vamos a poner los taquitos de foie. Una vez que esté envuelto, cogemos el fin por las puntas y lo giramos para apretarlo bien. Una vez bien apretado el rulo, lo metemos a enfriar. Lo sacamos y cortamos los medallones de carne. Los envolvemos con una hoja de verdura, en este caso pak choi. Lo guardamos y cuando sea el momento de emplatar el plato, lo ponemos a calentar suavemente al horno. Mientras se calienta, colocamos 2 quenelles de puré de castañas, ponemos la carne encima, la salseamos y ya estaría lista para degustar. Los vinos de la DO Rías Baixas, particularmente la uva albariño, son los vinos más internacionales que tenemos aquí en España. Son vinos que son muy reconocibles, es una variedad también muy reconocible, es muy aromática, entonces la gente ya viene demandando ese tipo de vinos. En el caso del rabo de ternera relleno de foie, aunque puede parecer muy atrevido maridarlo con vinos que pueden ser un poquito más ligeros, como es el caso de los vinos de la DO Rías Baixas, realmente se compenetran muy bien, porque esa sensación grasa que te produce en este caso el foie, o por ejemplo el cremoso de castañas, y que deja una sensación demasiado intensa a veces en la boca, agradecen vinos ligeros y frescos que te ayuden a digerir y apreciar un poquito mejor las características del plato. Los vinos de la denominación de origen Rías Baixas son muy versátiles precisamente por ese carácter ligero, ese carácter fresco, ese puntito de acidez refrescante, esas sensaciones en los blancos, esos recuerdos a las frutas de hueso un poquito más maduras, en esos tintos que tienen esos puntitos balsámicos, esos puntitos más especiados, realmente acompañan muy bien en ese proceso del maridaje, ¿no?, entre la cocina y el vino. El maridaje perfecto sí existe. Gastronomía francesa con vinos de la denominación de origen Rías Baixas.